Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías para todos los hermanos y amigos. Una vez más con ustedes su servidor, Sergio Rodríguez. Bueno, como les dije, vamos a dar inicio al tercer punto acerca de lo que hemos venido tratando sobre el tema de los diezmos. Este es un tema bastante controversial actualmente en las redes sociales y también pues de otras muchas formas, donde algunos sostienen la postura de que la iglesia del Señor debe de diezmar como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob y como Dios lo instituyó en la ley mosaica. Y el tema que vamos a ver hoy eh, es el diezmo según la ley mosaica. Es para mí un privilegio grande y agradezco al Señor primeramente que me permite pues traerles a ustedes a través de este medio de las redes sociales este maravilloso tema de los diezmos. Ya como les dije en los videos anteriores, he fragmentado esta enseñanza en 7 partes para que de esta manera haya mejor comprensión y ustedes lo puedan entender mejor. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio en el nombre del Señor Jesús a este tema, el diezmo mosaico, y vamos a dirigirnos a leer una escritura que está allí, Deuteronomios, capítulo 14, del verso 22 en adelante. Algo que quiero aclararle a todos. El diezmo bíblico nunca consistió en dinero. Es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? ¿O qué es lo que vamos a hacer acá a través de estas enseñanzas? Probar por medio de las escrituras que el diezmo que hoy en día exigen en las denominaciones o iglesias que se dicen ser de sana doctrina es un diezmo sacado del contexto bíblico. Es un diezmo que no se adapta ni a la gracia ni a la ley, porque si fuera conforme a la escritura tendrían que hacerlo conforme se hizo en la ley, o como Dios lo estipuló, para ser más precisos. Pero es algo que no está ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Es una enseñanza que yo la he titulado una enseñanza híbrida, porque no se sujeta a los parámetros del Antiguo Testamento ni tampoco bajo el Nuevo Testamento o bajo lo que las directrices de nuestro Señor Jesús. Vamos a tomarnos un tiempo para escudriñar qué fue lo que el Señor le dijo o les dio como mandato de diezmar al pueblo de Israel. Y vamos a leer allí en el pasaje bíblico mencionado, Deuteronomios 14, el verso 22. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de el Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Verso 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere,
Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Verso 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. El verso 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bien, voy a tratar de dar una breve síntesis acerca de lo que es el diezmo, o de lo que fue el diezmo en el Antiguo Testamento. Esto es un poco extenso, pero vamos a tomar de aquí algunas partes que son muy relevantes para continuar con este tema. Miremos algo muy importante, que ya esto es parte de la historia, en el contexto histórico. Vemos que la tierra prometida, la tierra de Canaán, fue repartida solamente a 11 tribus, mas a la tribu de Leví no se le dio heredad de tierras. Por ese lado vamos a aclarar ese punto. Esta tierra fue repoblada por los 12 tribus, la cual pues se componía lo que era el pueblo de Israel. Y cada una de estas tribus pues tenía un nombre, de acuerdo a los 12 hijos de Jacob. Debemos entender nosotros, hermanos, que estos 12 hijos de Jacob, juntamente con su padre, descendieron a Egipto, y ya había una profecía dada a Abraham que esa descendencia iría a Egipto y allí serían esclavizados por el espacio de 430 años. Estuvieron allí en Egipto y allí pues ellos crecieron, se formaron un pueblo numeroso. Y ya cumplido este tiempo, el Señor, a través de Moisés, su caudillo, el profeta Moisés, Dios, con mano fuerte y poderosa, saca a su pueblo de Egipto y lo lleva para darle cumplimiento a la promesa que él le había hecho a los padres de ellos, que era Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando ellos llegan a la tierra de Canaán, ellos duran 40 años dando vueltas en el desierto. Estas personas que duraron en el desierto 40 años no entraron, porque muchos de ellos murmuraron contra el Señor. Incluso Moisés, que era quien anhelaba en su corazón también estar allí, solamente pudo divisar la tierra desde lejos, por causa de que ellos hicieron que este hombre en un momento dado, él no pudo ingresar, porque no santificó el nombre del Señor delante de los hijos de Israel. Y entra toda esta generación y la tierra es repartida. La tierra es dada a 11 tribus, repito, solamente la tribu de Leví no recibió tierra ni heredad. Entonces voy a corroborarlo a través de la escritura, allí en Números, capítulo 18, y vamos a leer allí desde el verso 20 unos textos para ir aclarando este punto. Números capítulo 18, el verso 20 dice lo siguiente:
Y el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Notemos lo que el Señor le está diciendo a Aarón, a sus hijos, a esta tribu. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora bien, notemos lo que dice la Escritura, que Dios a ellos no les dio tierra, sino que Él y los diezmos serían la heredad para la tribu de Leví. Así que el resto del pueblo, todos aquellos que recibieron tierra, que eran terratenientes, tenían sus cultivos, sus ganados, y, y que cosechaban, segaban lo que era la simiente, las semillas, tenían que sacar la 10ª parte y dársela a ellos. En unos casos, porque el diezmo hay que entender algo, que el diezmo se repartía en 3 partes. El diezmo para los sacerdotes y levitas, el diezmo que también se consumía en las festividades religiosas en el pueblo de Israel cuando se hacían las fiestas. Entre ellas también se incluía la de Pentecostés, donde la gente acudía en gran manera a esta fiesta, que era una de las fiestas muy principales del pueblo hebreo. Se consumía esta fiesta, este diezmo. Y el tercer diezmo, en el tercer año se daba un diezmo que era para ayudar a los necesitados o a los pobres, incluyendo extranjeros. De esa manera Dios ordenó que se diera o se distribuyera el diezmo en la nación de Israel. Miremos algo, ahora vamos a irnos a otro libro muy conocido por todos, ahí mismo, que es Levíticos, el libro de Levíticos, capítulo 27, el verso 30 al terminar. Veamos lo que nos dice la Escritura. Y ustedes se van a dar cuenta que por ninguna parte dice que Dios ordena diezmar dinero. Eso no se encuentra en la Biblia. Dice el verso 30 del capítulo 27 de Levíticos: y el diezmo de la tierra, así de la simiente o de la semilla de la tierra, como del fruto de los árboles del Señor es, y cosa dedicada al Señor. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Para quién fue dado esto? Esto no fue dado para la iglesia. Esto fue dado para la nación de Israel, no para el pueblo del Señor en el pacto de la gracia. Notemos claramente, dice que esto fue dado ¿para quién? Para los hijos de Israel, y fue dado en el monte Sinaí. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar allí en el pasaje que leímos al principio, que es Deuteronomios, capítulo 14, el verso 22. Bueno, algunos usan
lo que es la hermenéutica, la exégesis, que la homilética, la oratoria, bueno, y tantas cosas que usan para interpretar un texto con su contexto. Pero eso parece que a muchos no les sirve de nada. Parece que no les sirvió el haber ido a un instituto bíblico o a una universidad teológica, porque he oído a muchos pastores que se dicen tener estudio o conocimiento en cuanto a lo que es la parte de la Biblia, la palabra de Dios, y que predican y son muy reconocidos en las redes sociales y a nivel mundial, pero que a la hora de hablar de este tema son ambiguos, no dan algo que sea, digamos, claro, algo taxativo en cuanto a este tema. La ley del diezmo fue dada al pueblo de Israel, repito, porque la iglesia no estaba. Y a medida que vayamos desarrollando este tema se van a dar cuenta ustedes. ¿Dónde es que nace la iglesia del Señor Jesús en el nuevo pacto? Dios en su gobierno teocrático establece esta forma de sostenimiento al pueblo de Israel, porque Dios siempre ha sido justo, santo, recto, muy equitativo en todas las cosas. Vamos a escudriñar estos pasajes bíblicos para sacar de allí algo muy importante que quiero enfatizar acá. Dice que indefectiblemente es algo que usted no puede pasar por alto, algo que usted tiene que cumplir dentro de las 613 leyes que el Señor le ordenó al pueblo de Israel. Dentro de ellas estaba el diezmo. Y repito, no era en dinero. Aquí claramente en lo que podemos leer o en lo que ya leímos, nos puede evidenciar la escritura de que el diezmo era productos del campo y animales y la simiente de la tierra. No era dinero. Muchos dicen que no existe, como el dinero no existía en ese entonces por eso ellos diezmaban era la parte agrícola, la ganadería y todo aquello en ese estándar, digámoslo. Pero eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque en el tiempo antiguo existían lo que eran, también ya existía el dinero, pero había también lo que era el cambio, los trueques. ¿Ve? Y yo les quiero compartir un pasaje bíblico que está bien atrás, eso está allí en Génesis, cuando el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le da las promesas. Y en el transitar de Abraham vemos donde él ofrece o le paga al sacerdote Melquisedec, es lo correcto decir porque la Biblia lo dice, Hebreos 7, el verso 9, habla de que en Abraham también pagó Leví ese diezmo. Y vemos que en la trayectoria de vida de Abraham se presenta un percance cuando su esposa muere, Sara. Y le dice a Efrón que le venda la heredad para él poder enterrar a su muerta. Y miremos que al final de todo, pues él insiste y Efrón accede a esta petición de Abraham y le vende el terreno. Mira lo que dice acá. Eso está allí en Génesis. Vamos a leerlo. Les invito, hermanos, para que abran la escritura allí y lo leamos. Y mire lo que dice. Esto está en Génesis capítulo 23. Y vamos a leer allí el 13, 14 y 15. Dice, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad
tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Mira lo que le dice acá en el verso 14 y 15. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. ¿Sí ven que el dinero ya existía? Entonces, todos aquellos que dicen que el pueblo de Israel diezmaba productos del campo y animales y que lo hacían porque no había dinero, están mintiendo, están retorciendo las escrituras, están ignorando todos estos pasajes bíblicos que nos evidencian claramente de que ya el dinero existía y también existía pues los otros medios de negociar que eran el trueque y el cambio. También existían otro tipo de dinero que pues por el momento no voy a entrar en detalles allí, pero lo que quiero enfatizar es lo que dice la escritura acá. Dice, y este diezmo, algo que tenemos que mirar es que se diezmaba cada año las cosechas. El Señor les dice que cada año. Y sabemos que una cosecha, por ejemplo, de plátano, de yuca, hay que esperar el año para que el producto salga, se pueda recoger. Y miremos cómo dice aquí el verso 23. Por eso dice el 22, leamos nuevamente. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año, no cada semana ni cada quincena, como lo hacen hoy en día los pastores, exigiéndole a sus miembros que le tienen que dar diezmos hasta de un huevo, hasta de lo mínimo también, de todo. Y ahí le exigen hasta a los hermanos que son pobres, que no tienen una vivienda, no tienen nada, también les obligan que tienen que dar porque si no van a vivir bajo maldiciones, cosa que eso es antibíblico. Sigamos leyendo, hermanos. Indefectiblemente, ¿sí? Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El 23. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. Había un lugar que el Señor había escogido para llevar este diezmo. No era en cualquier lugar. Tenía que llevarse al lugar que el Señor había establecido, donde se invocaba su nombre, donde se establecía lo que era el culto o la ceremonia para consumirse el diezmo. Dice aquí, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Notemos que dice, aquí no menciona dinero, dice de tus ganados, el grano de tu vino, de tu aceite, pero no dice dinero. Sigamos leyendo acá, el 24. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Notemos algo, y quiero hacer aquí una breve explicación. Este texto precisamente, el 24 y el 25, ha sido un texto mal interpretado. ¿Por qué? Porque resulta que el israelita, cuando no podía llevar el diezmo por la distancia en que él estaba, es como por decir, le voy a poner un ejemplar de mi persona. Supongamos que yo sea un agricultor muy próspero y tenga y cultive trigo, maíz, cebada, plátano, yuca, todo esto. Y, y el lugar donde yo tengo que llevar el diezmo está, por ejemplo, por decir, está en Panamá. Un ejemplo. Así colocándolo un poquito distanciado. Es un ejemplar que estoy poniendo.
¿Cómo haría yo para llevar todo eso? Tendría que contratar y pues actualmente podría yo decir, bueno, un avión de carga, un Hércules de estos para cargar todo eso. Pero en ese entonces no existían los vehículos de carga como hoy en día, que hay vehículos de carga vía terrestre, marítima y aérea, sino que eran los camellos, los asnos. Mayormente los camellos eran los que más usaban porque ellos eran los que resistían esos largos trayectos cuando cruzaban el desierto. Cualquier animal no podía pasar el desierto, solamente los camellos. Entonces, ¿qué hacía? Pues el israelita Dios le permitía que él vendiera ese diezmo, lo vendiera, y el dinero, nótese que dice, ahí sí aparece el dinero. Entonces, ¿cómo ven ustedes los que dicen que no había dinero? Dice que entonces darás el dinero por todo lo que deseas, dice el 26, pero antes de eso dice acá, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. ¿Qué tenía que hacer el israelita? Venderlo a los mercaderes, venderlo y tomar el dinero, ya que el dinero pesaba menos, podría llevarlo en una bolsa donde quisiera. Y cuando llegaba a aquel lugar, que también allí había de todo para comprar. Entonces podría comprar, si aquí vendió, por ejemplo, lo cierto es que si él vendió, bueno, recibe el diezmo del ganado, del, de la agricultura. ¿Qué hacía con este dinero? Entonces él, todo ese diezmo, volvía y compraba nuevamente las décimas en alimento. Lo cierto era que delante del Señor tenía que presentarse era con alimentos, no con el dinero. Y de ahí le daba al sacerdote, a los levitas, y el resto lo consumía él y su familia. Escúchese bien, él y su familia, la persona que diezmaba, ella también podía tomar el diezmo y consumirlo, cosa que hoy en día no lo hace. No hay, usted no va a encontrar ningún registro, amado hermano, amigo, que algún pastor actualmente diga, bueno, hermanos, tomemos ese diezmo, tomemos 40, 30, 15, 20, 40 millones de pesos que recolectan en esas denominaciones y vamos a hacer aquí un festejo, vamos a comprarlo en comida, nos lo vamos a comer entre todos. Eso no lo hacen ellos. Entonces, ese dinero va para otro lado. Pero por eso les digo que el diezmo bíblico es muy diferente a lo que hoy en día hacen. Miremos lo siguiente, entonces darás el dinero por todo lo que desea, vea. Había un libre albedrío que Dios le daba al israelita. Dice que darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, nótese, cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de quién, del Señor, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Eso era una bendición tremenda, hermanos, donde el Señor le permitía al mismo que diezmaba comerse también ese diezmo, consumirlo allí, delante del Señor. Ese era el mandato de Dios. Ahora, pero viene la parte importante que tenemos que mirar también acá en esta parte, que es el verso 27. No es que se comiera el diezmo solo y él solo y su familia y el resto qué. No. Mire que el Señor siempre ha sido justo, muy equitativo. Por eso la Escritura dice que solamente hay uno bueno y es Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a ser también buenos como Dios, como lo es el Señor, justos. Dice aquí la Escritura, y el 27, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ya lo miramos atrás, que el levita no tenía tierra ni heredad. Él debía de recibir los diezmos, ser sustentado por sus propios hermanos. Y notemos que aquí hay 4 personajes quienes eran beneficiados con esto del diezmo, cosa que tampoco hoy hay. 4 personajes, vamos a mirarlos quiénes son.
Y aquí lo dice, mira lo que el Señor le dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Bueno, la prioridad en este caso eran los levitas, que eran el primer lugar, sacerdotes y levitas. Dice, y al fin de cada 3 años, este es el diezmo que se consumía, o este era el diezmo que se daba para los pobres. ¿Sí? El diezmo para los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos. Nótese que dice de tus productos, no del dinero. De aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. O sea, tenía que ser un alfolí, porque el diezmo se llevaba, se guardaba dentro de un alfolí. Ese tema lo hablaremos después cuando ya veamos todo lo que es el tema de los diezmos. Vamos a hablar qué era el alfolí, si realmente el alfolí era un cajoncito pequeñito o una caja fuerte con clave, o viceversa. Eso lo vamos a desenmascarar por la escritura, porque hoy en día esto no lo hablan, hermano. Este tipo de enseñanzas no las dan los pastores porque a ellos no les conviene hablar la verdad. Y la escritura dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Yo tengo la responsabilidad, el deber de hablarle a usted, hermano y amigo, la verdad de la palabra de Dios sobre este asunto. El verso 29, que ya es el texto final de este capítulo, dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. Notemos que la prioridad número 1 era los levitas. ¿Estamos ahí? Ese sería el punto 1, que no tiene parte ni heredad contigo. El extranjero, 2. El huérfano, 3. Y la viuda, 4. Ahí tenemos a estos 4 personajes que eran beneficiados con el diezmo, que eran los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Que hubiere, dice, en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Querían bendición de Dios, querían que sus campos fueran fértiles, querían que sus campos no fueran devorados por las langostas ni otro tipo de plagas. Debían ellos de cumplir con este mandamiento de esta forma que el Señor se lo da a ellos o se lo estipula a través de Moisés. Debían ellos de hacer todo esto, cumplirlo a cabalidad como tal. Estos mandamientos no eran negociables. Estos mandatos no eran negociables. No era si yo puedo o si yo quiero. No. Si quería la bendición del Señor, ellos debían de hacerlo tal cual como lo mandaba el Señor, sin quitarle ni ponerle. Pregúntense ustedes hoy, actualmente, si esto lo están cumpliendo en las denominaciones. Le aseguro que no lo están haciendo. Escasamente cuando hay una necesidad en un hermano pobre, necesitado, enfermo, o que no tiene algo para suplir su necesidad, simplemente ellos llegan y toman una pequeña ofrenda, escasamente dicen, hermanos, den ahí de lo que ya Dios pues le ponga en su corazón por ahí, las moneditas, los billetes más pequeños, en dígitos, y vamos a ayudarle, hermanito, ¿cierto? Pero ese no es el modelo bíblico. Eso no fue lo que el Señor estableció. Miremos cómo Dios le daba prioridad a través de lo que era el diezmo a estas personas que eran pobres, y estos pobres no diezmaban. Las viudas no diezmaban, ellos habían que antes sustentarlos, había que ayudarles a través del diezmo, del alimento.
el sostenimiento para estas personas. Entonces eran estos 4 personajes que el Señor les enfatizaba al pueblo que deberían de cuidar de ellos. Hoy en día no se hace esto, hermanos. Entonces por eso digo que el diezmo de dinero es algo extra bíblico, algo que nada tiene que ver con lo que es el pacto de la gracia o la forma de dar en el Nuevo Testamento. Jesús nunca en su ministerio le exigió diezmos a nadie. Al contrario, él ayudaba a las personas en necesidad, les daba pan espiritual, les daba pan físico, les sanaba a sus enfermos, levantaba a los muertos, paralíticos, los cojos, los ciegos, los endemoniados eran libertados. Y él nunca a nadie le exigió nada. Él le dice a sus apóstoles antes, en Mateo capítulo 10, el verso 8, dice: id, sanad enfermo, limpiad leproso, echad fuera demonios. Dice: de gracia recibiste, dad de gracias. ¿Qué quiere decir esto? De gracia. Ustedes recibieron esto gratis, denlo gratis, no cobren nada porque es el poder de Dios. O sea, esto no es de ustedes, eso es mío. Noten una cosa, entonces, ese es el modelo bíblico. Nosotros no podemos cobrar por la salvación, decirle a una persona que si no diezma se condena, se va al infierno, al lago de fuego porque está robando a Dios. No, eso es un error. Y ya en el cuarto punto vamos para el diezmo según Malaquías. A ver si es que Malaquías también, Malaquías se aplica para la iglesia y si Malaquías le está hablando a la iglesia. Eso lo vamos a ver, hermanos. Entonces aquí está claro y evidenciado cómo era que Dios ordenaba dar el diezmo y qué se tenía que hacer con el diezmo. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra de Dios. Si alguien no la quiere recibir, no la entiende, hermanos, pues pídale al Señor que le dé entendimiento para que comprenda esto. Pero esto está muy clarificado acá, está muy, muy fácil de entender. Solamente es cuestión de que usted escudriñe las escrituras, analice los pasajes bíblicos. No se deje creer de todo lo que le digan los pastores. No se deje creer de todo lo que le diga el apóstol, el profeta o aquellos que se autonombran ungidos de Dios, pero que a la vez son unos engañadores, unos farsantes que tuercen las escrituras para su misma perdición. Por eso la escritura dice que más los malos hombres, los engañadores van en un ciclo de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos creen que están enseñando la verdad. Les importa un poco las enseñanzas de Jesús, lo que diga la Biblia, eso les importa nada. Pero yo creo, hermano, que aquí primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por decir esta verdad, quizás muchos nos tiren piedra, nos excomulguen, porque eso es lo que han hecho. Es correr las personas de las congregaciones porque no diezman, porque no dan primicias, pactos, votos, todo eso. Vamos a desenmascararlo a través de estas enseñanzas. Vamos a mostrar por la escritura que nada de esto que están enseñando ellos es bíblico, sino es algo antibíblico, extra bíblico, que no está sujetado al canon de la palabra de Dios, a lo que está establecido por nuestro Señor en su palabra. Entonces, hermanos, ya en los otros videos restantes que faltan, seguiremos explicando todas estas verdades. Entonces queda el siguiente tema, que sería el cuarto punto, que sería el diezmo según Malaquías. Bendiciones, mis hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sean con cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte y les amo mucho en el Señor. Y espero que esto sea de grande bendición para sus vidas. Un fuerte abrazo.